Bueno, ya lo habíamos anunciado, estamos con él, el doctor Carlos Rivera, él es abogado de IDL. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, buenos días, ¿no? Bueno, empecemos por lo que veníamos conversando con el jefe de la DIRCOTE, sí, ¿verdad? Estas fotografías y este video que datan del 19 de junio de este año y es una movilización de familiares, ¿no? Parece que también algunos seguidores de Sendero Luminoso en Comas. Sí. ¿Usted tiene información? Porque sé que también ustedes han venido siguiendo todo este proceso de entrega de cuerpos. En el marco del largo proceso judicial por la matanza del Frontón de junio del año 86, la Fiscalía hace aproximadamente un par de meses atrás, justamente en los procedimientos que son regulares y perfectamente legales, identificó algunos restos humanos de las víctimas y hizo lo que correspondía. De los senderistas. Hizo lo que correspondía, que es entregar esos restos a sus familiares. La Fiscalía ha hecho una entrega de restos a los familiares de las víctimas identificadas, que son 7, y correspondía que los familiares den, como se dice, cristiana sepultura. Lo que ha devenido creo que es un hecho ya más de naturaleza política. Esto no es un hecho de familiares. O sea, ese día que estamos viendo en el video, ese día no se hizo ninguna entrega. Porque se habla incluso de cajones yo creo que vacíos. Este es un hecho probablemente en una fecha anterior a la entrega de los restos, porque la entrega de los restos debe haber sido aproximadamente en el mes de julio de este año, no ha sido anteriormente. Aquí, según la versión del general Baella, este es un acontecimiento del día 19 de junio, que él, como bien señala, es lo que Sendero comenzó a llamar desde el año 86 el Día de la Heroicidad, es decir, este suerte de enfrentamiento que tuvieron con las fuerzas del orden, ¿no? Pero lo que hemos visto y lo que el diario Correo denuncia, en realidad es un hecho de naturaleza política, sobre el cual hay que tener todas las medidas de prevención y de cautela necesarias. El propio jefe de la DIRCOTE está diciendo, Sendero ha sido derrotado militarmente, pero a nivel político sigue interviniendo, digamos. ¿Qué es lo que desean, ¿no? Incluso obviamente la inscripción a través ya no del Movadef, sino del FUDEP. Exactamente. Que dicen que es una y hace un par de días hemos tomado conocimiento que hay un proceso de solicitud de inscripción como partido político del FUDEP en el registro de partidos políticos del Jurado Nacional de Elecciones. Yo quería preguntarle, intentando en ese lo mismo sentido, que hace unos años hicieron con el Movadef. Y yo le quería preguntar, de repente no tanto como abogado, sino ya a Carlos Rivera, ¿verdad? Como ciudadano peruano. ¿Usted cree que el FUDEP, Movadef, Sendero Luminoso, debe entrar en política? No, mira, se tendrá que hacer el mismo debate que se hizo, creo, de manera correcta, aunque desde mi punto de vista muy tardíamente respecto al Movadef. Recordemos que el Movadef estuvo a 1 milímetro de constituirse como partido político. Había obtenido cerca de 350.000 firmas de adherentes legítimas para solventar esa solicitud. Pero claro, creo que con el Movadef lo que se dio fue un debate político, es decir, el Movadef está dispuesto a decir que esto no fue pues una guerra igualitaria, ¿no es cierto?, que tendría que reconocer que Sendero Luminoso fue un grupo terrorista, que Sendero Luminoso cometió crímenes contra los derechos humanos y contra la humanidad, que Sendero Luminoso tuvo un proyecto absolutamente totalitario, ¿no es cierto?, y casi fascista, que pretendía destruir el régimen democrático peruano. Si el Movadef o el FUDEP está dispuesto a hacer ese tipo de reconocimientos políticos y por lo tanto adscribir una lealtad política a la democracia, esas son otras circunstancias. Ahora, ¿y la muerte? Pero desde mi punto de vista, eso no va a ocurrir. ¿Por qué no se da la muerte civil para ellos? O sea, para el terrorismo, digamos. Se habla de la muerte civil para los corruptos. Mira, debería también haber para los terroristas. Y en los hechos concretos eso está ocurriendo, ¿no? Porque en realidad las penas que se han venido imponiendo y que se siguen imponiendo son penas lo suficientemente elevadas, a las cuales normalmente se le adiciona la pena de inhabilitación para cualquier tipo de función o responsabilidad civil. Por lo tanto, creo que no hay que preocuparnos tanto del tema de la sanción penal, sino de la respuesta política. Claro. Creo que Sendero está viendo que hay de nuevo un pequeño resquicio en el mundo de la formalidad o de la legalidad, de la cual quiere aprovechar. Ya no soy Movadef, porque Movadef ha sido, como se dice periodísticamente, ha sido quemado en términos de ser identificado como Sendero Luminoso, y ahora se presentan con otros nombres. FUDEP. Pero en realidad son los mismos. Y es la misma propuesta política. Y son los mismos los que están. ¿No? Y es lo mismo, el mismo discurso de decir que acá ocurrió simplemente una sublevación, ¿no es cierto? Una suerte de subversión casi pacífica, y esa no es la historia que hemos vivido. Claro, y además se trata de hacer ver
y hacer un paralelo con lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia. O sea, exactamente, si que es un proceso completamente diferente. Sendero Luminoso, ¿no? Exactamente, exactamente. Son dos procesos completamente diferentes. El proceso político que lleva a Colombia es un proceso que tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Son grupos guerrilleros que han decidido negociar el proceso de paz y ha habido una magnífica disposición del Estado peruano, acá en del Estado colombiano. Se le venció. Mira, obviamente, el punto de partida en el caso de Perú y a partir de ello hay que imponer las exactamente, reglas. Sendero Luminoso ni Movadef, se presente como Movadef, se presente como FUDEP o como lo que bajo las siglas que sea, Sendero Luminoso va a tener que aceptar que ha sido derrotado militarmente, políticamente, legalmente, ¿no es cierto? Y que tiene el repudio de la sociedad peruana. Por lo tanto, Sendero no puede pretender imponer ningún tipo de condición al régimen democrático. Y en ese contexto, doctor Rivera, ¿es dable, se debe permitir la existencia de un mausoleo terrorista en Comas? Mira, yo creo que ese asunto tendría que revisarse, ¿no? Las fotos uno puede apreciar de que pareciera efectivamente ser un mausoleo con ese tipo de características. Desde mi punto de vista, eso no se puede permitir. O sea, creo que hay el derecho de los familiares de los que fueron asesinados en el frontón de darles una cristiana sepultura. Creo que una cosa completamente diferente es permitir que eso sea utilizado políticamente en una abierta campaña por favorecer posturas políticas e ideológicas de Sendero Luminoso. Mire, eso me parece que es simplemente inadmisible. Eso me parece que es inadmisible. Y a mí me parece que la respuesta de parte de la policía, acabamos de escuchar al jefe de la DINCOTE, tendría que ser un poquito más urgente, más pronta y más enérgica y más decidida para tener certeza de qué cosa es lo que está ocurriendo, digamos. Y me parece que ahí probablemente una primera cosa que se tiene que aclarar es algo que ha quedado un poco en el tintero en la conversación con el general de la DINCOTE. Bajo qué circunstancias la municipalidad de Comas ha dado una autorización. No creo que Comas haya dado una autorización para que se levante un mausoleo para las víctimas caídas de Sendero Luminoso. Bueno, si no lo sabían, no lo conocían, ya está. Y se hablan incluso de nichos que ya están reservados para el sanguinario de Abimael Guzmán y de Elena Iparraguirre. Y yo no sé hasta qué punto también se les puede, digamos, autorizar marchar haciendo este tipo de propaganda por principales calles, ¿no? El policía señala un dato importante: ellos se están cuidando y no se presentan como Sendero Luminoso, ¿no es cierto? No hay ningún nombre, sigla de Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, no está el logo de la hoz y el martillo, y claro, ellos tienen cuidado porque quieren justamente aprovechar los resquicios que da la legalidad, digamos. A nadie le podrían eventualmente, sin conocimiento de lo que realmente está ocurriendo, no le podrían permitir una movilización, pero creo que ahora la policía está mucho más advertida, tiene certeza de qué cosa es lo que está ocurriendo y por lo tanto las medidas tanto de prevención legales como policiales deben ponerse en marcha automáticamente, ¿no? Claro que sí. Doctor, vamos a hablar de lo que ha sucedido el día de ayer. La Sala Penal de Apelaciones de Bagua absolvió a los 53 nativos, ¿verdad?, procesados por la muerte de 12 policías ocurrido hace 7 años. Así es. Por supuesto que hay reacciones contrarias, hay quienes están a favor de esta medida, sí, incluso desde el Frente Amplio y algunos grupos de izquierda han señalado de que eso está bien que se haya dado por la reconciliación y porque no se les probó nada, sí, a estos nativos. Sin embargo, hay quienes, como el ministro del Interior, por ejemplo, ha señalado que es una falta de respeto a la memoria de los caídos porque sería una vergüenza que no se sancione a los responsables. Sí. No ha hablado específicamente de los absueltos, pero en términos generales, pues que no hayan autores materiales. Una sanción a un crimen. Mira, partamos de un hecho que creo que es un punto de coincidencia nacional. Eso fue un crimen horrible el que ocurrió, ¿no es cierto? Un hecho no solamente violento, sino un hecho que tuvo consecuencias de carácter criminal, la muerte de 12 policías, en el marco de un hecho mucho más violento que involucró crímenes ocurridos en la misma Bagua y el crimen ocurrido también contra policías en la estación 6 de Petroperú. Cerca de 35 personas fallecidas que involucraron la mayoría policías y algunos nativos o indígenas del lugar. Pero los nativos que han sido absueltos son por el caso de la Curva del Diablo, okay, efectivamente. Hay 6 casos penales en Bagua. El primero que, digamos, ha terminado una primera etapa es el caso Curva del Diablo, en el que fundamentalmente estaban siendo juzgados 53 indígenas y mestizos. El resultado que hemos conocido el día de ayer es el que iba a ocurrir necesariamente. ¿Por qué razón, Albina? Porque una investigación que comienza de una manera deficiente
una investigación tanto del Ministerio Público como de la propia Policía Nacional comenzó de manera absolutamente deficiente, iba a tener este resultado. Es decir, en ningún momento... ¿Deficiente por qué? Porque se hizo una investigación sobre las personas que fueron detenidas. Pero no necesariamente eso significó que aquellas personas que habían sido detenidas la mañana del 5 de junio del año 2009 eran los responsables de los crímenes. Y lo que tanto el Ministerio Público como la policía se apuraron es de señalar arbitrariamente esas responsabilidades a esas personas que habían sido... ¿Por qué cree usted? Mira, probablemente fueron por decisiones políticas que pretendieron rendir cuentas ante la sociedad y decir, bueno, ya comenzó el proceso penal contra los responsables de los crímenes contra los policías. Ahora, pero estos 52 nativos no se les ha podido probar que ellos hayan disparado, ¿verdad? Porque les han hecho una serie de pruebas de absorción. Pero estuvieron en el lugar. Estuvieron en el lugar, sí. ¿No vieron nada? Ninguno, digamos así, ha tenido la suficiente memoria para sindicar a quienes han podido ser los autores materiales o a los verdaderos responsables. Mira, a ver, hay dos tipos de responsabilidades o de imputaciones que hace el Ministerio Público en este caso. Uno es sobre el número mayor de los 53, que lo señala como autores materiales del crimen. Y otro grupo sobre los llamados instigadores, que serían los dirigentes. En el caso de los primeros, hay una prueba evidente. Si te indican como autor material de un asesinato por arma de fuego, obviamente te tienen que demostrar que tú has disparado esa arma de fuego. En todos los casos, recordemos que estas personas fueron detenidas el mismo día y en todos los casos ellos siempre estuvieron en detención a disposición de la policía para que se les haga las llamadas pruebas de absorción atómica, que son pruebas de carácter químico para que se determine si existe plomo, bario y antimonio en tu mano, y si existe, demuestra que tú has disparado. En función de la acusación. En función de la acusación. Pero durante todos estos 7 años, durante todo el proceso, estas personas que ahora han sido absueltas no han podido aportar información. Han aportado información en el sentido de que ellos sí han visto, ¿no es cierto?, los diferentes crímenes, ¿no es cierto?, de que sí han sido testigos, han estado en el lugar de los hechos. Ojo, la Curva del Diablo no es una zona pequeña, es un campo bastante extenso en términos de territorio. Algunos sí han dado información respecto de que sí vieron, o vieron de lejos, o dieron alguna seña respecto de los autores materiales de los crímenes. ¿Quiénes son? No han dado un nombre específico. Yo sé, pero eran nativos, eran infiltrados, eran de policías. Mira, ellos no han logrado determinar si son infiltrados o no, pero sí han dado cuenta de que en qué tipo de circunstancias algunos de esos crímenes se han cometido y han dado las señas, por lo menos de carácter personal y físico. Pero no eran de la zona, o sí eran de la zona, ¿qué es lo que mira, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, desde por lo menos un mes antes del 5 de junio había una concentración de indígenas, en realidad estos campesinos o estos indígenas que estaban ahí presentes, en realidad eran nativos de zonas de un radio territorial muy extenso, y algunos conocían, algunos simplemente no conocían, y por lo tanto, si bien es cierto, se ha brindado información sobre quiénes probablemente serían los autores, esa información tendría que ser ahora trasladada al propio Ministerio Público y a la policía para que nos saque de la duda finalmente de lo que debería ser una siguiente investigación. ¿Por qué no se hizo? Digamos, ¿por qué tanto tiempo y esa información recién ahora, usted me dice, tendría que ser trasladada? Creo que aquí hay una responsabilidad delicada tanto del Ministerio Público como de la policía. Los sucesos se producen el 5 de junio y el proceso penal comienza el 9 de junio. Es decir, hubo una suerte de apuro para imputar responsabilidades de carácter penal sobre los crímenes que habían ocurrido en menos de una semana antes de que comience el proceso judicial. Desde nuestro punto de vista, y hemos tenido varios años analizando esta circunstancia, esa ha sido una circunstancia decisiva y que da cuenta de que hubo una pésima investigación, una investigación ¿por qué no se hizo en Lima? Mira, ¿por qué no se trasladó el caso acá? No hubo una decisión de parte de la Corte de Amazonas de trasladar la competencia. Eso hubiese podido ser una circunstancia probablemente favorable, pero también hubiese sido una circunstancia desfavorable porque, ojo,
los procesados que han sido absueltos el día de ayer no es que viven en Bagua, viven en zonas que están entre 2, 4, 6 u 8 horas de distancia. Ajá. Y por lo tanto, si bien es cierto, el expediente hubiese sido fácil de trasladar a Lima, pero se hubiese generado otro problema, la inasistencia a los procesados. Doctor, nos queda... El entorpecimiento del proceso judicial. Nos queda un minuto y yo no quiero pasar sin preguntarle dos cosas, porque ya, bueno, tenemos el proceso contra los nativos, el día de ayer absueltos. Así es. Hay un proceso también contra los policías. Exactamente, digamos, se dividió... ¿Cómo va este caso? Totalmente paralizado. De los 6 casos que te he mencionado, solamente estaba avanzando el que se imputó responsabilidades a los dirigentes indígenas que ha terminado el día de ayer. Ajá. Pero a la par, sobre los crímenes ocurridos contra los policías y contra los indígenas, hay otro proceso penal contra los jefes policiales de la operación policial. Es decir, siempre nos hemos preguntado, ¿por qué razón solamente ellos? Si ahí se trata ya de responsabilidades institucionales, claro, y legales, mira, creo que no solamente los policías tomaron decisiones de que la operación policial se desarrolle. Esas responsabilidades, por lo menos en el curso de los acontecimientos, apuntan por lo menos hasta el propio Ministerio del Interior, que en ese momento era dirigido por la señora Meche Cabanillas. Claro, pero ella dice, bueno, a mí me han investigado y el caso se archivó, es que ella, yo nunca he sido acusada, yo he sido testigo. Ahí la responsabilidad, Albina, está en el propio Ministerio Público. Digamos, ¿quién era el ministro? El fiscal Peláez Bardales, ¿no? Y esas responsabilidades se fueron trasladando a la propia Fiscalía de Bagua, que desde el momento que ocurrieron los hechos, en ningún momento tomó la decisión de señalar o imputar responsabilidades a los que dieron las disposiciones políticas para que esto ocurra. Ese asunto se ha mantenido casi pasmado, estático, y por eso los otros procesos en los que hay responsabilidades superiores de los jefes policiales también está. Y dígame, es un proceso abierto, pero sin ningún tipo de resultado hasta la fecha. En algún momento, estas autoridades, hablamos de ministros y los que fueron hallados a quienes se les encontró responsabilidad política, al menos en el Congreso de la República, sí, ¿podrían ser denunciados nuevamente? ¿Se les podría abrir nuevamente una investigación? Si bien es cierto, a nivel del Ministerio Público, tanto las decisiones del fiscal de la Nación como de otro tipo de fiscalías archivan causas y archivan casos, eso no significa que haya una condición de cosa juzgada. Es decir, frente a la existencia de un nuevo elemento probatorio o un nuevo elemento de prueba que dé nuevas luces sobre los hechos que han sido investigados, el Ministerio Público podría abrir una nueva investigación. Eso, digamos, es una cosa que valdría para este caso y para cualquier otro en el que se haya archivado de manera arbitraria respecto de personas que sí tienen responsabilidades de carácter legal, ¿no? Muy bien, gracias. Doctor Carlos Rivera, abogado de IDL, ha estado con nosotros. 11:48, volvemos.